En el vestuario es que, al igual que en la otra eliminatoria, la remontada es posible. Sí, Rebels es un partido muy importante para nosotros y solamente ganar el partido para pasar para la calificación de la Europa League y para continuar nuestro camino. Sí, nuestro camino. Nuestro camino. Nuestra buena racha. Hola Kevin, buenos días, Manolo Martín de Canal Sur Radio. A lo mejor una de las claves para estar en las semifinales es que sigas marcando goles. ¿Estás contento con el número de goles que lleva esta temporada? 16 entre Liga y Copa y unos registros realmente importantes. Sí, importante para mí y para el equipo. ¿Cómo dice Jed? Tengo. No, Jed. Ayudo. Ayudo al equipo para ganar y para... y ¿cómo dice? Pour aller plus loin dans le championnat. Para ir más adelante. Y para más adelante en la Liga y en la Europa League. ¿Ves posible la remontada? Te han hablado de... En Sevilla se han producido años atrás otras remontadas para jugar finales. Est-ce que tu penses que c'est possible de remonter le but à 1-0, qu'on a déjà fait 3 fois le CRCC? Sí, es posible. Ahora es muy importante para nosotros de bien, ¿cómo se? Remontar. ¿Tu veux dire quoi? De bien commencer le match. De bien empezar el partido. De bien empezar el partido de Rebels para marcar un gol muy rápido para esperar. Para esperar ganar el partido y es un buen equipo Porto, pero nosotros jugamos en el casa, ¿no? A casa. A la casa y bueno. Buenas tardes. Bueno. Tanto para Deportes 4. A priori, ¿cómo lo ves? ¿Más difícil que la remontada que sí consiguió el Sevilla frente al Betis? ¿O esta vez es más fácil, más difícil? ¿Cómo lo ves? No, es un partido difícil. Ahora... Je te demande si c'était plus facile, tu penses que la remontée contre le Betis? Non, c'est... On va dire que ça reste un match de foot. Ouais, sigue siendo un partido de fútbol. Et le plus important, c'est que ça soit difficile ou pas difficile, c'est d'aller gagner ce match pour continuer notre aventure en Europa League. Y que sea un partido difícil o no, lo más importante es ganar para continuar nuestra aventura en la Europa League. Continue en français ou non? Sí. Supongo que en estos momentos el equipo se encuentra en un momento donde tiene la cabeza puesta en el partido del jueves, pero en Liga, con los últimos resultados, la Champions está ahí. Ayer, bueno, pues el Athletic de Bilbao volvió a ganar, sigue estando a 6 puntos, pero era un objetivo que prácticamente al principio no estaba marcado, pero que sin embargo se tiene ahí, muy cerca, o cerca. Si, on va dire que le match de jeudi est très important. Pour l'instant, on pense qu'à ça. Et on a un effectif aussi pour jouer les deux, enfin le championnat et l'Europa League. Maintenant, c'est à nous d'être très performants quand on doit jouer. Et on sait que l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible en Europa League et pourquoi pas aller accrocher l'Atlético Bilbao, même si on sait que ça va être très difficile. Mais bon, on doit aller chez eux. Et il faudra faire un très gros match là-bas et pourquoi pas espérer aussi passer devant. On verra bien. Bueno, ha dicho Kevin que el partido de jueves es lo más importante, pero que con la plantilla que tenemos podemos jugar sobre las dos tablas, la Europa League y también la Liga, y que ahora hay que
hay que ganar de todas formas, que sea como en Europa o en la Liga. Y que, bueno, los objetivos son conseguir la Champions en la Liga y la Europa League, claro. Y que el Bilbao está ya a 6 puntos, pero vamos a jugar ahí e intentaremos entonces ganar y hacer un buen partido para regresar en la Champions. ¿Sabes? Esta semana es semana de Europa League y el domingo de derby. ¿Alguien ha pronunciado la palabra Betis en el vestuario ya o todavía no? Non, comme j'ai dit avant, le match le plus important et qu'on a dans nos têtes, c'est celui de Porto. Et après le match de Porto, on pourra penser au match du Betis, mais le plus important, c'est Porto et on sait ce qu'il faut faire pour essayer de passer, c'est de gagner. Como ya lo ha dicho, el partido más importante es el partido del Oporto. Y una vez este partido terminado, ya pensar en como el partido del Betis del fin de. Cuéntale un poco, si te parece, ya que está hablando ahora en francés, si esperaba tener el número de goles que lleva esta temporada, teniendo en cuenta que, hombre, ha jugado muchos minutos, pero no ha sido, digamos, muy titular durante la temporada. Y que a cuánto aspira de aquí a esta final de temporada en cuanto a goles. Tu as marqué beaucoup de buts cette saison. Est-ce que tu pensais que tu allais en marquer autant? Tu n'as pas toujours été très régulier. Et je pense que c'était un objectif de but pour cette saison. Moi, comme je l'ai dit en arrivant, c'est de marquer une quinzaine à vingtaine de buts. Maintenant, j'ai eu une saison assez compliquée. J'ai eu des blessures à répétition. Et voilà, il y a une concurrence aussi avec Carlos Bacca qui marque aussi beaucoup de buts. Et je pense que cette concurrence entre nous deux, ça permet aussi d'aider l'équipe à aller le plus haut possible et à tirer le meilleur de nous-mêmes. Dijo Kevin que cuando llegue el objetivo era de marcar entre 15 a 20 goles por la temporada y que hay una buena competencia con Carlos Bacca y que eso pone el equipo arriba y que es una competencia sana para el equipo. Y también que ha tenido muchas lesiones y que eso le ha impedido un poco de la regularidad que a lo mejor como hubiera preferido tener y que ahora lo más importante es pensar por el equipo. ¿Se están cumpliendo tus expectativas aquí en Sevilla? Es decir, ¿la Liga es lo que tú pensabas y el Sevilla es lo que tú pensabas? ¿O es todo mejor que lo que tú imaginabas? Quand tu es arrivé ici de la Liga et du FC Séville, est-ce que tu penses, après avoir quasiment terminé une saison, que c'est mieux que ce que tu pensais la Liga et le FC Séville ou pire Non, on va dire que c'est ce que j'attendais. Je suis venu ici pour le jeu que pratique la Liga et pour m'éclater aussi, pour retrouver du temps de jeu parce que j'en avais pas beaucoup à Paris. Et voilà, je suis très content d'être ici, de pouvoir jouer en Liga et c'est quelque chose que j'attendais depuis un moment. On va dire que j'ai failli venir ici 2 ans avant et maintenant que je suis ici, c'est à moi de marquer les esprits. Bueno, Kevin dijo que más o menos es lo que esperaba, que ha venido a la Liga para jugar más, que tenía poco tiempo en París y que está contento aquí en el Sevilla y que casi vino ya hace 2 años y ahora que está aquí para jugar como lo mejor posible y disfrutar del juego de la Liga. Ahora un poquito en castellano, Kevin, ya te hemos dejado un poquito en francés. Ahora quiero que envíes un mensaje a la gente de Sevilla transmitiendo el sentir del vestuario. Quiero decir, lo que en estos momentos la gente siente de cara al partido del jueves, y también quiero que me respondas a si sueñas, ¿no?, con la llamada de tu entrenador de Francia, con Deschamps, para que te empiece ya a ir convocando, dado que bueno, pues está respondiendo en el campo. No, en castellano, en castellano. C'est, mais j'ai pas tout compris là. C'est à propos de l'équipe de France. Il faut savoir si tu penses que tu peux aller au mondial. Si me marco muchos goles aquí en el Sevilla porque no ir al mundial. Ahora es muy importante para mí de jugar muy bien aquí para espero ir al mundial. Después es no es quoi? Il y a un message aux supporters aussi. En espagnol aussi. Non, j'ai non que voilà, on est très conscient qui nous aide aussi à gagner les matchs chaque week-end et que c'est très important pour nous de sentir leur soutien et j'espère qu'ils vont nous soutenir jusqu'à la fin et je sais qu'ils vont le faire et que voilà, c'est très important et on les remercie chaque match après les matchs
en communion avec eux après chaque match. Bueno, lo voy a decir en castellano y era como el mensaje de la afición después, que me ha dicho que agradecemos a la afición para ayudar a Sevilla a conseguir como la temporada que ahora está haciendo. Y entonces muchas gracias y cada fin de semana están ahí y nos ayudan mucho. ¿Y un mensaje en castellano para la afición? ¿Para qui? Pour les fans. Un petit message en espagnol. En espagnol. C'est dur ça, je suis pas habitué à dire des choses comme ça. Je suis plus dans le foot. Okay. Muchas gracias los sevillistas. Muchas gracias los sevillistas. Vamos Sevilla. Voilà.